En negocios, televisión, mirando a la última hora con muchos temas pendientes, con las tensiones entre India y Pakistán, la tensión entre Estados Unidos e Israel, mirando también a este desfile del Día de la Victoria con los mensajes del presidente ruso Vladimir Putin, hablando de que Rusia es invencible, hablando también de la Segunda Guerra Mundial y mandando mensajes directos a Donald Trump. Vamos a analizar todas estas cuestiones con Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues hoy, como decía, con la mirada de todo el mundo que apunta hacia Moscú, este desfile que hemos vivido en la Plaza Roja y este discurso por parte del presidente ruso Vladimir Putin, que es cierto que no suele hablar mucho, no es como Trump, pero cuando habla sus mensajes son muy claros, ¿no? Muy directos. Ha hablado de, bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial y que no va a permitir que se difame a Rusia. Todo esto en un contexto, para situar a nuestros espectadores, en el que Trump venía a decir pues, que Estados Unidos fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ha sido un mensaje hacia el presidente de Estados Unidos, Javier? No solo ha sido un mensaje, sino que además quiero resaltar, como bien habéis indicado, en este 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, es claramente que es la conmemoración, como debe de seguir siéndolo, de la derrota nazi en Rusia a través de un clima de revisionismo, de nacionalismo, lo digo bien, nacionalismo, de amenazas y de intimidaciones. Por una parte, la Unión Europea sobrepasando peligrosísimamente sus límites. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que dijo las advertencias, las amenazas de la alta representante de la Unión Europea para la política extranjera, la Estonia Kaja Kallas, intimidando a aquellos presidentes que osen participar en el desfile conmemorativo del Día de la Victoria en Moscú de este 9 de mayo, dedicado, repito, a la derrota de la Alemania nazi, señalando no solamente, en este caso, al presidente de Eslovaquia, Robert Fico, que Robert Fico respondió: estamos en el año 2025 y no en el año 1939, sino señalando también a Alexander Vučić, que no es miembro todavía Serbia de la Unión Europea, es un candidato, haciéndole una especie de chantaje a lo georgiano, a lo que se hizo a Georgia. Hay que recordar que la política extranjera permanece siendo una prerrogativa de los Estados miembros de la Unión Europea, en virtud del Tratado de la Unión Europea en su artículo número 24, y no pertenece a lo que quiera dictar la burocracia instalada en Bruselas. Por lo tanto, estas amenazas de Kaja Kallas van más allá de la propia Constitución, los propios tratados de la Unión Europea, y además son unas amenazas que sobrepasan todos los límites de la diplomacia y de la libertad y soberanía de los Estados miembros. La facción Kallas está empujando a los díscolos, en este caso a Robert Fico, a Vučić, a que tengan en cuenta no la historia, no la geografía, no la voluntad y los intereses de sus propios estados soberanos, sino que tengan que ser candidatos anti-rusos, anti-Putin, y que tomaría sino represalias como la que tomó en el proceso de adhesión de Georgia, retardándolo, comunicando a Tbilisi que no hay democracia suficiente. Democracia de la Unión Europea es, en cambio, juntarse con un terrorista buscado, reconvertido a presidente de Siria. Eso por una parte de la Unión Europea. Y por parte de los Estados Unidos de Trump 2.0, cuando dijo en su red Truth Social: ganamos ambas guerras, nadie se acercaba a nosotros en términos de fuerza, valentía o brillantez militar. Hay que recordarle que el 80% de las bajas del ejército alemán, de la Wehrmacht, 80%, es un dato histórico, se produjeron en el frente oriental, es decir, por la Unión Soviética. Y la Unión Soviética capturó finalmente y liberó finalmente Berlín no antes de que los nazis asesinasen a 27 millones de ciudadanos soviéticos. Cuando se hace revisionismo histórico, cuando se hace populismo de izquierda y de derechas, porque el populismo, el wokismo, curiosamente se puede dar en los dos tipos de populismo, es decir, un revisionismo histórico y un nacionalismo nostálgico con respecto a los hechos que supusieron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues pendientes de estos mensajes sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de este 80 aniversario, te quiero preguntar también
por lo más actual. Hemos visto mucho al presidente chino, a Xi Jinping, participando en el desfile, en reuniones con Vladimir Putin. Ayer estuvieron más de 7 horas, se hablaba de hasta 7 horas y media. Y ha llamado la atención, aunque no es algo nuevo, su postura sobre la guerra en Ucrania, hablando de eliminar las causas fundamentales de este conflicto, básicamente, bueno, pues apoyando a Putin, ¿no? Apoyando a Rusia en el mismo. Creo que es la primera vez que se le ve tan tajante, ¿no? Hablando de eliminar estas causas profundas. Hombre, lo está viendo porque aunque yo dije hace ya, antes del inicio del conflicto en Ucrania, que la relación entre la Federación de Rusia y la República Popular China se estaba abocando por la estupidez de los líderes de Occidente a un matrimonio de conveniencia cada vez más fuerte, porque evidentemente tienen un enemigo en común, la realidad es que ha dicho algo que hasta ahora no había expresado, es decir, si quieres terminar con un conflicto, tienes que ir hacia las causas del conflicto y atacar lo que produjo el conflicto. Si no vas a las causas, si te niegas a ver la realidad y sigues en una política, ¿cómo decirlo?, de sunk cost fallacy, es decir, una falacia de costes hundidos. ¿Qué es esa falacia lógica de costes hundidos? Es decir, continuar con una decisión, continuar con un proyecto, es decir, guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, incluso si esto es desfavorable para la propia Unión Europea, debido a que, claro, es que se han invertido recursos ya invertidos en tiempo, dinero, esfuerzos que ya no se pueden recuperar. Pues seguir con ese don R que R es una falacia, repito, de los costes hundidos. Y por eso la postura china, que es una postura realista y con una gran tradición confucionista, sabe muy bien mirar los conflictos y para solucionarlos atacar las causas. Bueno, pues con un mensaje muy claro también por parte de China, por parte de Xi Jinping. Te quiero preguntar también por otro conflicto que está empezando a preocupar a todo el mundo, esta tensión entre India y Pakistán tras el ataque terrorista del pasado 22 de abril. Hemos vivido esta semana la respuesta por parte de India y sobre todo vemos cómo escalan las tensiones, los ataques por parte de ambos bandos. Hablan de ataques con drones, de explosiones en la Cachemira controlada por India, también ataques contra Pakistán, ambas potencias nucleares. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la escalada de tensión entre India y Pakistán, Javier? Pues en principio, mira, Sergio, con la razón y la lógica más común, la gente, la ciudadanía, nunca quiere las guerras. Es decir, pakistaníes e indios. Cuando hablas con pakistaníes e indios, que me los he encontrado en múltiples ciudades en España, ninguno quiere la guerra. Estamos hablando de 1.438 millones de población de la India y escasos 247 millones de pakistaníes. Lo que es una realidad es que las oligarquías, siempre en el poder, buscan acrecentar, es una lógica, su capital, alimentándose o alimentando, o ambas cosas a la vez, de fabricantes de armas, de conflictos que desvíen atenciones, mientras, repito, trabajadores, campesinos, artesanos, autónomos, micropymes, pymes, sufren las consecuencias. Hoy las clases dominantes en la India y en Pakistán juegan peligrosamente a escalar en un conflicto, siendo ambos, repito, países poseedores de armas nucleares, que esto no se ha dado en un conflicto directo de dos potencias nucleares como hasta ahora. La excusa perfecta, lo habéis mencionado vosotros, el 22, creo que fue el 22 de abril, el atentado de Pahalgam en la Cachemira india con 26 muertos. Luego ha procedido la India el 7 de mayo a la Fuerza Aérea la administración, perdón porque ha saltado el teléfono y estoy con el teléfono, estos ataques de la Fuerza Aérea India contra Pakistán y contra la Cachemira administrada por Pakistán no es una mera respuesta, es un acrecentar la tensión porque se olvida un hecho. La India unilateralmente ha suspendido el Tratado de las Aguas del Río Indo, que es un tratado entre los dos países del año 1960, garantizado por el Banco Mundial.
Estas elecciones que se van a producir en noviembre del 2025 en la India, en el estado de Bihar, le están preocupando mucho a Modi y es la excusa perfecta para no perderlas, repetir Modi lo que ya hizo en el 2019. Hubo también ataques quirúrgicos a Pakistán tras un atentado terrorista también en la Cachemira india, en Pulwama o Pulwama. Es curioso cómo se utiliza el terrorismo y como causas, excusas perfectas para desviar la atención de un presidente, el de la India, que en las generales del año pasado ha ido cayendo en popularidad, que teme perder las elecciones este año en un estado muy importante de la India, que es Bihar, con 130 millones de habitantes. Ya perdió el año pasado la mayoría en la Cámara Baja. Y Pakistán, por otra parte, cada día se ve más obligado por la ceguera, repito otra vez, de Occidente, ha sido abandonada por el imperialismo de Estados Unidos, a caer cada vez más en la dependencia y en la necesidad de estar con China. El corredor CPEC, el Corredor Económico China-Pakistán, va increciendo. Los conciertos económicos de China y conciertos de inversiones con países que rodean la India, como Nepal, como Bangladesh, como Sri Lanka y como las Islas Maldivas, también van en aumento. Es un conflicto que tiene como objetivo, aunque solo aparezcan Pakistán y la India, tiene como objetivo los BRICS y los BRICS Plus y un ataque a la línea de flotación china. Son las guerras indirectas que ya las estamos sufriendo, por ejemplo, también en la guerra en Ucrania. Bueno, pues pendientes de la guerra en Ucrania y de la tensión entre India y Pakistán, te quiero preguntar también por Oriente Medio, por estas tensiones que parece que empiezan a nacer entre Estados Unidos e Israel, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha cancelado su vuelo, y con informaciones que hablan de que Estados Unidos está aumentando la presión sobre Israel, quiere que alcance un acuerdo con Hamas antes de que haga su viaje Donald Trump, es decir, antes del próximo lunes, lo cual parece complicado. ¿Te sorprenden estas tensiones entre Israel y Estados Unidos, teniendo en cuenta que, claro, la relación entre Trump y Netanyahu tampoco es la mejor después de lo que pasó hace unos años? Si bien no es la mejor la relación, yo veo mucho que todo esto de un golpe teatral. Golpe teatral, ¿por qué lo digo? Porque el Trump, el peacemaker, como quiere ser recordado, el hombre de paz, o el great negotiator, el gran negociador, ya lleva más de 100 días y no ha logrado cerrar ningún acuerdo en los conflictos militares abiertos en el mundo. Y señalo bien, en los conflictos militares abiertos en el mundo. Lo veo más golpe teatral porque, mientras tanto que dice esto, armas, por una parte, dinero, por otra parte, y Palantir, instrumentos de Palantir, siguen fluyendo hacia Israel. Además, la sustitución de Netanyahu por otro en Israel, teniendo en cuenta los apoyos internos que tiene Netanyahu en Israel, hacen que se trate más de un golpe de efecto hacia la audiencia interna de Estados Unidos, después de estos más de 100 días ya, porque hay un MAGA anti-Netanyahu, lo hay, aunque también hay que reconocer que hay una parte de cristianos sionistas que le bailan la carmañola a lo que haga Netanyahu, porque eso va a traer la segunda venida de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, lo veo más que como decisión real del peacemaker y del great negotiator, lo veo más como un golpe de efecto de cara a la audiencia interna. Mirando a Estados Unidos, te quiero preguntar también, para terminar, Javier, sobre Europa. Hablabas antes, bueno, de este veto, ¿no?, para Fico y para Vučić, con algunos países incluso que cerraban su espacio aéreo para que no pudieran visitar Moscú, y con los mensajes en el día de hoy por parte de los principales líderes europeos. Hemos escuchado a von der Leyen, a Friedrich Merz, a Kaja Kallas. ¿Qué te parecen los mensajes que se están lanzando desde Europa y la posición que seguimos teniendo en torno a Ucrania? Pues sinceramente me parecen, vuelvo a repetir lo que he dicho en la pregunta que me has hecho anterior, golpes de efectos teatrales más propios de ladridos de caniche frente a un Doberman. Así lo veo con esa imagen metafórica, porque veo 3 puntos a señalar. Primero, cuando hablamos de Friedrich Merz, que advierte a Trump, primero, Merz
ha obtenido la presidencia in extremis en una segunda votación, es decir, es más débil que un pato cojo. Segundo, cuando han amenazado a la administración de este gobierno alemán por parte de la administración Trump-Vance de que retirarán a su gobierno todo apoyo logístico, por así decirlo, de asistencia técnico-militar, si persiste en el empeño antidemocrático de ilegalizar, de acallar la voz de más de 10 millones de votantes alemanes que decidieron votar por lo que es actualmente la segunda, camino de increciendo, la segunda fuerza más votada en Alemania, que es Alternative für Deutschland, Alternativa por Alemania, que tiene 152 escaños de 630. Representa el 20,8% de los votantes, es decir, más de 10 millones. Y tercer y último punto. Vuelvo a repetir también lo que he dicho antes. La Unión Europea, otanizada, está ciega porque tiene la tendencia a repetir la falacia de los costes hundidos. Toma decisiones irracionales, más propia de mirar los bolsillos de quienes las toman que de los intereses de los colectivos nacionales a los que dicen representar. Toman decisiones irracionales enfocándose en un pasado revisionista y no evaluando el presente y el futuro. Vuelven a continuar con las decisiones de falacias de costes hundidos. Es decir, he invertido tiempo, he invertido dinero, he invertido esfuerzo, pues vamos a seguir tirándolo por la borda, ya que no se puede recuperar. ¿A quién beneficia? Pues beneficiará a quienes están gobernando, no a las poblaciones. Pues mirando estos mensajes desde Europa y creando un tribunal para, de alguna forma, dilucidar los crímenes de guerra rusos. Vamos a tener declaraciones en este sentido por parte de Kaja Kallas, a aparecer en los próximos minutos. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Un placer y perdonar por el teléfono. Ningún problema, no te preocupes, muchísimas gracias. Nosotros vamos a terminar mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sigue lanzando mensajes a poco más de media hora para que se inicie esta última sesión de la semana en Wall Street, ya con subidas por los mensajes que lanzaba sobre China, hablando de aranceles en torno al 80%, pues ojo porque